Las elecciones estadounidenses de 2016 tuvieron entre sus protagonistas a uno sorprendente, un estadístico convertido en estrella. Nate Silver había transformado la cobertura de la actualidad política en la década anterior. En 2008 era un joven aficionado a las estadísticas de béisbol. Empezó a publicar un blog con números sobre las elecciones de aquel año. Después de recoger todas las encuestas que se iban publicando, usaba un modelo estadístico para hacer pronósticos en forma de probabilidades. Decía cosas como que Barack Obama tenía un 60% de opciones de ganar las elecciones o que John McCain ganaría Texas con una probabilidad del 91%. Pero, ¿cuántas personas querrían seguir la política a través de modelos estadísticos? Resultó que muchas. Silver tuvo un éxito fulgurante. En 2008 escribía sus artículos en un blog personal, 538, pero 4 años después ese mismo blog lo publicaba el periódico más leído del mundo, The New York Times. En 2013 fichó por la cadena de televisión ABC News, llevándose su marca con él, y el diario tuvo que buscarle un sustituto para seguir ofreciendo esas predicciones a sus lectores. Hillary Clinton versus Donald Trump, y Nate Silver en la víspera le daba a Trump casi un 30% de probabilidad de ganar las elecciones. Muchos, el día después, con los resultados en la mano, lo sentenciaron. You know, to the degree that pundits and commentators, and there was a general sentiment saying, this is the death of data. Political polls mean nothing. That's more than an overreaction. It's a completely unwarranted reaction. ¿Qué datos o qué información cuantitativa tú tienes que te diga cosas sobre el posible resultado de unas elecciones? Los sondeos es lo primero. Puedes pensar en otras cosas, puedes pensar en la marcha de la economía, puedes ver patrones históricos, puedes hacer más cosas, puedes usar expertos, pero vamos a centrarnos en encuestas. Las encuestas, básicamente porque son el mejor instrumento de predicción electoral, por lo menos de momento, ¿no? Nosotros queremos ser estadísticos convertidos en estrellas y para ello vamos a aprender a construir nuestro propio modelo de simulación electoral. Los datos de entrada, como no, serán las encuestas. Puedes usar solo voto nacional, puedes usar solo voto de estados, tendrías problemas en algunos estados en los que hay muy poquitas encuestas, y luego puedes hacer, que es lo que hacen los modelos más sofisticados, como mezclar las dos cosas. Entonces tú tienes algunas encuestas de estados, no sé, una encuesta de Texas, pero luego a lo mejor estás un mes en el que no hay muchas encuestas de Texas y usas el voto nacional para mover un poquito también Texas. Movemos Texas es lo mismo que decir que necesitamos la mayor señal posible sobre cómo fluctúan los sondeos en Texas y en el resto de estados, claro. Es importante para alimentar nuestro modelo de simulación, llamado de Monte Carlo, porque evoca la aleatoriedad y la incertidumbre que nos encontramos cuando jugamos al azar. Pero necesitamos más cartas. Es cuando entra en juego el sistema electoral, simular el sistema electoral. El sistema electoral en Estados Unidos hay algunos matices, pero en esencia es el candidato más votado de cada estado se lleva todos los delegados de ese estado. Todos sus escaños, que no son escaños, pero bueno. Es el momento de empezar con nuestro código en R. Leemos esta sencilla base de datos. En filas figura cada estado y en columnas la agregación de sondeos por un lado y los delegados elegibles en cada estado por otro. Entonces aquí necesitas una segunda capa de información que es, bueno, si las encuestas en Texas, las encuestas nacionales me dicen que la cosa está a 60-40, ¿cómo de probable es que en realidad esté 50-50? Es decir, ¿cómo de probable son errores de distintas magnitudes? Antes de seguir con el código, vamos a meternos en la piel del ordenador. Estos individuos que entran al colegio electoral de la calle Fomento de Madrid no son reales. Están entrando a un día electoral simulado. Depositan su voto de acuerdo con las distribuciones de probabilidad que le hemos puesto en nuestro código y se van a su casa virtual. Si le pedimos al ordenador que lo haga 10.000 veces, será como hacer pasar a individuos parecidos por 10.000 días electorales donde se presentan los mismos candidatos y las encuestas dicen lo mismo en promedio. Aunque, como tenemos en cuenta los posibles errores de las encuestadoras, cada una de las simulaciones obtendrá un resultado distinto. No pierdas de vista que el problema que planteamos es sutil. Conseguir transformar estos datos de sondeos en una cantidad de delegados por estado y finalmente en la probabilidad de que Hillary Clinton o Donald Trump se hagan con el poder.
Y es una probabilidad que no se obtiene de manera obvia, aunque no todo el mundo lo tiene claro. Thing is that some people confuse the forecast, let's say 70% chance this candidate will win. They confuse that with the forecast that that candidate will receive 70% of the votes. Now, if you receive 70% of the votes, you're going to win. If you receive 60%, if you receive 51%, if there's only two candidates, you don't need 70%. And in fact, if it's likely that you'll get anywhere close to 70%, then the probability that you'll win is very, very high, maybe closer to 99%. Quizás este error común lo puedas entender a través de este código. Recuerda que ya hemos cargado los datos en la tabla polls. Generamos las variables cvotes y tvotes para almacenar el resultado de cada simulación, es decir, cuántos delegados en total ganan Clinton y Trump cada vez que simulamos un día electoral. Por ahora son vectores vacíos que se irán rellenando cada vez que iteremos. La variable name almacenará quién gana en cada simulación, es decir, el que tenga más de 270 delegados. Estas otras variables, polling means C y polling means T, lo único que hacen es leer la media de las encuestas por cada estado, tanto para Clinton como para Trump. Ahora, ¿cómo incluimos el error que seguramente cometerán los sondeos? ¿Qué tal si miramos un histórico? ¿Cuántos se han equivocado en el pasado de las encuestas? Y los errores la magnitud de los errores de las encuestas en el pasado asumes que te están informando de la probabilidad de los errores de las encuestas en el futuro. Entonces eso es un axioma, como creas en eso y ya está. Entramos ahora en un bucle que va a recorrer todas las simulaciones. Para cada una, lo primero que hacemos es sortear de una distribución de probabilidades el error que afectará a todos los estados por igual. Es una medida de cuánto fallaron los sondeos en el nivel global en el pasado. En esta simulación ha salido 3,33. Cada vez que simules un nuevo día electoral, este valor irá cambiando. El siguiente paso, simular un error por cada estado. Esto permite mover las encuestas por circunscripciones. Ahora, en la variable CP, calculamos para cada estado cuál es la diferencia entre Clinton y Trump si añadimos a los resultados promedio de los sondeos los errores anteriores. Clinton gana si en un estado esa diferencia es positiva, si no, gana Trump. Toca sumar el número de delegados que obtienen Clinton y Trump. En esta simulación, Hillary se hace con 234 y Donald con 304, por lo que gana Trump. Y esto, ya sabes, es un bucle que se repite tantas veces como tu ordenador y tu paciencia te permitan, para obtener gráficos como este, de donde puedes sacar las probabilidades de los eventos que te interesen. Trump, gana Hillary, y bueno, haces eso 10.000 veces, 20.000 veces las que sean, y al final puedes dar probabilidades. Puedes decir, en el 70% de nuestras repeticiones, simulaciones, gana Clinton, en el 30% gana Trump, y ese es el resultado de tu modelo electoral. Ahora toca interpretarlo. ¿Por qué se entienden tan mal resultados como estos que son probabilísticos? There's a tendency for lay people and non-technical decision makers to shy away. Oh, all that probability stuff. Oh, don't talk to me about probabilities. That's what the data scientists are for. Cuando tú dices que Trump tiene un 30% de probabilidades y que Hillary tiene el doble, igual el primer impulso es pensar que el doble es mucho más, ¿no? Que tener el doble de algo que alguien es ser un candidato muy firme y tal, ¿no? You say 70%, you're not saying sure thing. No way, no how. You know, between 0 and 100, it's closer to the 100. But between 50 and 100, it's closer to 50. And it's not rocket science to understand that. Pero entonces lo que necesitas es tener un poco hacer un poco experiencial esa probabilidad. Hice ese experimento en clase. Aquí va una recreación. Pregunto a los alumnos, ¿se equivocó Nate Silver con su modelo electoral al darle solo un 30% a Trump? Y la respuesta fue clara, sí. La siguiente pregunta fue, ¿alguien ha visto a Messi fallar un penalti? Una alumna lo tenía claro, me dijo concretamente que no había podido olvidar cuando Messi falló uno contra el Real Madrid en la Champions. Entonces les dije, ver fallar un penalti no es un suceso imposible. De hecho, si buscáis en vuestra memoria, habéis visto a Messi fallarlos. De cada 10, aproximadamente 3. Tú ya tienes ese feeling de que esto se marca al 70%, pero tienes el recuerdo de un montón de penaltis que no se han marcado, ¿no? Entonces, esa es la solución.
También puedes ponerte a jugar con tu modelo de simulación. Otra manera de tocar las probabilidades. Si tú estás usando el modelo y tú le vas dando y vas viendo las simulaciones que salen, ves que muchas veces gana Trump. Entonces, eso ya para ti no es una sorpresa que gane Trump con un 30%. Porque si tú le das 10 veces aquello, pues gana 3. Entonces, son menos que 7. Pero obviamente sale. Entonces, ese es un poco, para mí, es el mejor atajo para comunicar probabilidades. Es como usar símiles, o hacer algo interactivo a veces, si tienes la atención del lector o del usuario, que muchas veces no la tienes. But that's the fallacy. The probability, a number between 0 and 100, in and of itself isn't that hard to understand. It just needs a short conversation, go through a few examples, address a few fallacies. It's just the existence of that conversation that's generally lacking. Otra recreación. Al día siguiente de las elecciones, en la oficina te dicen que Kiko Llaneras o Nate Silver se equivocaron. Esta vez sí. Y pones cara de ¿qué se responde a eso? ¿Qué se responde, Kiko? En realidad, lo que tú haces es imposible de falsar. O sea, no se puede. Siempre dices que has acertado, ¿no? Porque si cuando Hillary y Trump tú ganas Hillary, dices, ya lo dije. Y si gana Trump, dices, bueno, ya dije que había un 30% de probabilidades de que iba a ganar. Entonces, ¿cómo fallas tú? Entonces, y es un argumento válido. La trampa aquí, o digamos, la paradoja se resuelve con... Es difícil evaluar una predicción probabilística con una tirada, o sea, con un solo evento. Efectivamente, a alguien que se dedica a predecir no se le puede juzgar solo por un resultado. Lo que tú dices que ocurre con probabilidad 30%, o que tiene un 30% de probabilidades de ocurrir, ¿ocurre realmente una de cada 3 veces? Mira esta lista. A cada escenario, nuestro pronosticador ha asignado probabilidades. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un 70% para Clinton y un 30% para Trump. O en el caso de México o España. Al lado indicamos si ese evento se cumplió o no, con un 0 o con un 1. De esta tabla, si la hacemos para un montón de predicciones, podemos deducir un gráfico como este. Como ves, se indican cuántos de estos pronósticos se acertaron para cada rango de probabilidad. Por ejemplo, a Clinton le dábamos un 70% de opciones de ganar y no lo hizo, por lo que la bola se situará aquí, donde los eventos que tenían un 70% de probabilidad y no se cumplieron. A Trump le dábamos un 30% y se cumplió. Esa bola irá aquí, en los eventos que tenían que ocurrir un 30% de las veces. Contamos las bolas azules y las naranjas. Si todo va bien, los eventos a los que se les pronosticó un intervalo de un 20% a un 40% habrán ocurrido en torno a un tercio de las veces. Aquí se cumple, las azules suponen un 25%. Si tu modelo de predicción funciona bien, decimos que está calibrado y el gráfico debería tener esta pinta, donde los eventos que predecimos con cierta probabilidad en la vida real ocurren aproximadamente ese porcentaje. Pero podría darse el caso de que no estemos bien calibrados. Porque o has cometido un error al medir el acierto histórico de las encuestas en el pasado, que no es una cosa como complejísima de capturar, de medir, entonces bueno, pero te puedes haber equivocado. O puede ser que haya cambiado. O sea, por ejemplo, imagínate que las encuestas se vuelven peores o se vuelven mejores, como tú estás usando, digamos, su precisión histórica para ahora, pero el mundo es bastante parsimonioso. Y el instrumento, si acaso, o sea, los estudios que hay es más bien de que se han hecho mejores, aunque digamos tenemos la percepción a veces de que lo contrario, pero en general más bien han tendido a hacerse mejores. ¿Tiene sentido pensar en la predicción probabilística perfecta? En realidad, la gran virtud de un pronóstico probabilístico es que te dice cómo de raro es que se equivoque. Esta información te la puedes ahorrar si tienes una máquina de predecir perfecta, pero es muy útil cuando los pronósticos son inciertos. Piensa en la aplicación del tiempo que llevas en el móvil. No es mejor que informe de que mañana hay un 71% de posibilidades de que llueva a que te diga que lloverá y luego falle una de cada 3 veces. Una probabilidad es una predicción y al mismo tiempo una advertencia. Cuando estuve así de seguro en el pasado, una de cada 3 veces no llovió.